Imagínate por un instante caminar sobre las mismas piedras por donde pasaron profetas y guerreros, sintiendo en la piel el peso de milenios de fe y conflicto. Parece increíble, pero en esta tierra sagrada yace un secreto olvidado que podría revelar las verdaderas raíces de nuestra civilización, y estás a punto de descubrirlo. Deja ya tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de este viaje. A lo largo de este breve video, vamos a desvelar cómo imperios antiguos, desde los zigurats asirios hasta los salones bizantinos, trazaron mapas de poder y fe que resuenan hasta hoy en cada oración y cada barricada. Quédate conmigo hasta el final y descubre por qué la Declaración Balfour de 1917 incendió corazones y cómo las fronteras de 1947 cambiaron para siempre la vida de generaciones enteras. Te garantizo que te sorprenderás con los relatos raramente contados en clase y ejemplos que se escapan de los libros. Pocos saben, por ejemplo, cómo decisiones diplomáticas de hace un siglo todavía moldean las estrategias políticas actuales, y aquí lo sabrás. Si sientes curiosidad por revelar las capas ocultas de este conflicto milenario, comparte este video con quienes buscan entender la historia detrás de los titulares. Suscríbete al canal ahora, deja tu like y sumérgete en la verdad detrás de la historia de Palestina. Palestina se presenta como un pergamino vivo, donde cada camino susurra historias milenarias. En sus colinas, cananeos y jebuseos dejaron mitos que inspiraron a los hebreos, tejiendo un tejido espiritual tan denso como los manuscritos de Qumran. Este encuentro de creencias moldeó un legado que aún pulsa, y su aroma a incienso y piedra evoca un pasado vibrante. Por otro lado, los peregrinos de antaño recorrían estas rutas con devoción y un escalofrío reverente. Algunos, en columnas serenas que recuerdan las marchas de Alejandro, avanzaban motivados por la fe. Allí no se celebraba la gloria de la conquista, sino que cánticos y oraciones resonaban entre olivos centenarios. «Ay de quien no ha sentido su solemnidad», exclamaban maravillados, dejando en cada paso una marca de encantamiento. En cada rincón, las ruinas dialogan con el viento seco del desierto, revelando cicatrices de siglos. Las murallas de Jerusalén, erigidas por Herodes, cuentan la ambición de un monarca inolvidable. Sus antiguas sinagogas son testigos de comunidades que soportaron innumerables ataques. Vaya qué crisol tan poderoso. Esta unión de piedra y devoción crea una atmósfera casi palpable, embriagadora para quien se deja envolver. Cuando se contemplan las imponentes columnas y los mosaicos espolvoreados por el tiempo, se intuye la grandeza de Salomón. Sus decisiones, comparables a las estrategias de Julio César, marcaron la historia de un reino próspero. Sus alianzas políticas entrelazaron redes de poder que resonaron por generaciones. Sin embargo, en la sombra de toda grandeza, surge el desgaste. Al fin y al cabo, ningún imperio resiste eternamente al sol implacable del tiempo. Hoy, quien pisa este suelo siente un magnetismo que desafía las explicaciones racionales, como si las piedras susurraran secretos antiguos a los visitantes curiosos. Esta vibración ancestral se mezcla con el soplo de los olivos, y ¿quién imaginaría que un solo lugar pudiera albergar mitos, profetas y guerreros? Es esta energía singular la que prepara el terreno para sumergirnos en los imperios y las conquistas constantes. Aquella región hervía en disputas desde la cuna de la civilización, y cada emperador soñaba con dejar su marca indeleble. Asirios y caldeos avanzaban con ferocidad, erigían zigurats y esparcían la lengua aramea como quien imprime un sello en el tiempo. Los babilonios, bajo Nabucodonosor, fascinaban al mundo con jardines colgantes, señal de lujo y poder. Era un juego de ajedrez en el que cada movimiento exigía tácticas de asedio milenarias. En ese tablero, quien dudaba, perdía el reino. Más tarde, surgieron los persas, dominando vastos territorios con una administración casi burocrática, digna de un servicio público antiguo. Ciro el Grande sorprendía por su diplomacia, liberó pueblos y difundió una moneda limpia de pesos estandarizados. Sin embargo, cuando Alejandro Magno rompió las fronteras, el imperio persa se deshizo como un cordón mal atado. Sus rápidas falanges recordaban a las legiones que vendrían después, rompiendo barreras y remodelando fronteras. Con los romanos,
La región conoció las calzadas y los acueductos, obras que parecían eternas, como promesas grabadas en piedra. Julio César y Augusto aplicaron estrategias de expansión basadas en la logística y la colonización, insertando a veteranos en puntos estratégicos. El cristianismo floreció en este escenario, pero antes de eso, Roma moldeó ciudades, sistematizó leyes y pavimentó caminos para que las culturas se encontraran. Incluso quienes resistían, como los judíos celotes, terminaban siendo tocados por el engranaje romano. Después, el Imperio bizantino tomó el relevo, refinando la herencia romana con arte sacro y el derecho codificado por Justiniano. Constantinopla se convirtió en un faro cultural, con mosaicos relucientes que narraban historias de santos y emperadores. Aún así, todo engranaje se atasca. Las cruzadas y las invasiones árabes comenzaron a diluir aquella mezcla de griego, romano y cristiano. Cada encuentro entre la espada y la fe dejaba cicatrices profundas y enseñanzas para futuros gobernantes. Finalmente, mamelucos y otomanos entraron en escena, trayendo caballería pesada y una administración por provincias. Los primeros contuvieron las cruzadas con mano firme. Los segundos extendieron su dominio hasta Egipto y más allá, mezclando tolerancia religiosa con el cobro de impuestos. La estabilidad relativa duró siglos, pero la convivencia y la tensión iban de la mano, tal como viajeros compartiendo la misma tienda. Y es en este escenario de convivencia compleja donde surge el peso del cristianismo y del islam. El cristianismo y el islam imprimieron en la región una marca profunda, cada uno moldeando creencias y prácticas que reverberan hasta hoy. Bajo el Imperio bizantino se erigían iglesias con cúpulas doradas, que hacían eco de himnos que se esparcían por las plazas como una suave brisa. Más adelante, tras la conquista árabe, brotaron mezquitas con mosaicos geométricos que danzaban bajo la luz del sol. Este intercambio de símbolos sacros recordaba a los intercambios diplomáticos de los reyes medievales en un baile de poder y fe. Y así, el escenario quedó listo para las cruzadas, donde esta tensión llegaría a su apogeo. En la era bizantina, los peregrinos cruzaban montañas y valles para tocar las piedras sagradas, guiados por relatos de antiguos mártires. Aquella devoción se comparaba con las legiones romanas, marchando en terreno inhóspito, obstinada y determinada. Aún así, la fe cristiana encontraba barreras políticas, con emperadores legislando sobre dogmas como quien define fronteras. Cuando el Islam floreció, trajo un código de justicia inspirado en prácticas del zoroastrismo y el judaísmo, refinado por sabios califas. Esta convivencia de leyes divinas y humanas sembró debates que resonarían en los siglos siguientes. Bajo el dominio islámico, ciudades como Damasco y Jerusalén pulsaban con mercados, escuelas y bibliotecas, rivalizando con Atenas en saber y comercio. Caligrafías sagradas adornaban las paredes, tal como las inscripciones en los templos egipcios, transmitiendo versos del Corán. La vida se organizaba en torno a la mezquita, punto de encuentro y aliento espiritual. ¡Caramba! ¡Qué efervescencia cultural! Esta mezcla de devoción y erudición preparó el terreno para los choques de civilizaciones que vendrían después. Aunque religiosos, los gobernantes sabían que el dominio exigía más que fe. Necesitaban una administración eficaz. Inspirados en los ejércitos partos, crearon divisiones provinciales que facilitaban la recaudación de tributos. Por otro lado, sacerdotes e imanes actuaban como consejeros, influyendo en las decisiones de Estado con oraciones y sermones. Este delicado equilibrio entre la espada y la fe mantuvo una paz relativa durante siglos, hasta que el eco lejano de las trompetas de las cruzadas resonó en Tierra Santa. Hoy, al caminar por antiguas madrasas o monasterios abandonados, se percibe la dualidad que moldeó las formas de pensamiento y la cultura local. Es como si cada arco de piedra contara secretos de diálogos entre monjes y eruditos musulmanes. Esta herencia, a veces armoniosa, a veces tensa, abrió el camino para los brutales enfrentamientos que vinieron después. Y hablando de enfrentamientos, las cruzadas no tardarían en dejar sus marcas indelebles. La embestida de la primera cruzada irrumpió con una furia desenfrenada, y Jerusalén se vio envuelta en espadas y gritos. Las tropas cristianas, impulsadas por el fervor religioso, avanzaron como si el propio cielo las guiara,
sin perdonar a hombres, mujeres o niños. El acero relucía bajo el sol ardiente, mientras las murallas eran conquistadas en medio del caos, y en aquel frenesí, los habitantes sucumbieron dejando un rastro de dolor tatuado en la piedra. Era la brutalidad vestida de piedad. Cuando Saladino resolvió retomar la ciudad en 1187, actuó con astucia y mano firme, pero no con la precipitación de los cruzados. Su asedio fue metódico, inspirado en tácticas de guerra vistas en antiguas batallas persas. Aún así, cuando las puertas se abrieron, permitió que los peregrinos salieran a salvo, un gesto que resonó como ejemplo de sabiduría militar y misericordia. A pesar de ello, el suelo de Jerusalén permaneció teñido de memorias violentas. El legado cruzado no se limitó a cicatrices físicas. Fortalezas erigidas a toda prisa pasaron a vigilar las colinas, como centinelas silenciosos del miedo. Castillos y torres surgieron en puntos estratégicos, recordando a los nativos que el invasor había consolidado una presencia permanente. Esta red de murallas y fosos hacía eco de las defensas de antiguos reinos babilónicos, solo que ahora marcada por cruces clavadas en cada torre. La presencia cruzada, aunque debilitada, dejó un rastro inmediato de tensión. A pesar de que la influencia disminuyó después de Saladino, la narrativa de la Guerra Santa sembró una semilla de profunda animosidad entre creencias. Cada cruzada posterior, incluso las menores, reavivaba las brasas del resentimiento, como si se encendieran antorchas antiguas en noches de insomnio. Esta llama, alimentada por relatos de horrores y héroes, pasó de generación en generación, convirtiéndose en parte del imaginario colectivo. Y de este ciclo de violencia brotaron lecciones que los gobernantes futuros tendrían que aprender a la fuerza. Caminando hoy por los campos donde tuvo lugar la batalla, se siente el eco de las trompetas y el susurro de lamentos ancestrales. Las piedras esparcidas aún guardan vestigios de armaduras corroídas y estandartes descoloridos. En este escenario, se percibe que la brutalidad de las cruzadas moldeó no solo mapas, sino también corazones heridos. Y es justamente esta marca indeleble la que prepara el terreno para que entendamos el dominio otomano y su relativa estabilidad. El dominio otomano comenzó en 1517, cuando los ejércitos marcharon sobre Damasco y Jerusalén. Bajo el sultán Solimán, la región quedó bajo un paraguas imperial que se extendía desde Hungría hasta Yemen. Curiosamente, el sistema de los milets permitía que cristianos, musulmanes y judíos siguieran sus propias leyes. Así, cada comunidad ganaba cierta autonomía, algo inédito desde los sigurats de la antigua Mesopotamia. De este modo, Palestina vivió un período de paz relativa, donde la fe coexistía con las exigencias del fisco otomano. La administración provincial se inspiraba en los preceptos de la burocracia bizantina, refinando el cobro de impuestos y los censos. Los ayanes locales, nobles terratenientes, actuaban como intermediarios entre el pueblo y el sultán, recordando a los intendentes romanos. A cambio, recaudaban impuestos y mantenían el orden, casi como funcionarios de un servicio público ancestral. Aún así, las carreteras y los caravasares facilitaban el tránsito de mercaderes, diseminando novedades y especias. Este equilibrio permitía una prosperidad moderada, aunque no siempre justa para los labradores y artesanos. En las plazas de Jerusalén y Acre, los mercados pulsaban con telas y hierbas raras venidas del Levante y del Magreb. Las mezquitas se erigían junto a iglesias modestas, salpicando el horizonte con minaretes y campanarios. El cultivo de olivos y viñedos sostenía a las aldeas, remitiendo a los huertos mantenidos por los monarcas helenos. Al atardecer, las voces recitaban versos sagrados en arameo, árabe y griego, en un sencillo coro multicultural. Este tapiz cultural transformaba cada visita en una lección sobre convivencia y adaptación al contexto histórico. A pesar de la estabilidad, la pobreza rural persistía. Los campesinos vivían bajo la sombra de los señores locales. Revueltas esporádicas recordaban a las insurrecciones judías contra Roma, surgiendo siempre que la presión fiscal se hacía demasiado pesada. Eran motines de campesinos del trigo, cansados de las deudas, que encontraban apoyo en líderes religiosos. Los otomanos respondían con tropas de caballería ligera, disuadiendo las rebeliones antes de que se extendieran. Aún así,
la tensión latente nunca desaparecía por completo, indicando que el escenario cambiaría pronto. Con el paso de los siglos, la región adquirió contornos de nostalgia y anhelo de autonomía, casi como un sueño colectivo. La coexistencia controlada por los otomanos comenzaba a desgastarse frente a las potencias europeas hambrientas de influencia. Este desvanecimiento silencioso señala el preludio de la intervención extranjera, que pronto sacudiría a Palestina. Sin darse cuenta, aquel mosaico de culturas y normas comenzaba a entrar en ebullición, presagiando nuevos conflictos. Y es en este clima de cambio que despunta la intervención europea y el nacimiento de una identidad palestina moderna. A partir del siglo XIX, las potencias europeas comenzaron a transitar por Palestina con un interés creciente, diseñando mapas y acuerdos en salones lejanos. En las conferencias de Berlín, los cancilleres trazaban fronteras como quien garabatea en un tablero de juegos, ignorando las voces locales. Aquello sonó a imposición para quienes vivían de la tierra, despertando un sentimiento de resistencia tímida, pero vibrante. Pronto intelectuales y líderes religiosos pasaron a cuestionar estas intervenciones, reuniéndose en mezquitas y sinagogas. De este fermento brotó la semilla de una identidad distinta, aunque todavía en gestación. Mientras tanto, el imperialismo francés y británico jugaba sus piezas en el ajedrez geopolítico del Levante. Mandatos y protectorados se erigían con promesas de modernización, pero revelaban, en la práctica, una postura paternalista. Los tribunales y escuelas fundados por los europeos implantaban currículos que valoraban lenguas e historias extranjeras, casi borrando las tradiciones locales. Fue entonces cuando los eruditos palestinos comenzaron a escudriñar manuscritos antiguos, rescatando relatos de reyes cananeos y estrategias de faraones. El redescubrimiento del pasado comenzó a unir aldeas y ciudades en una narrativa colectiva. Al mismo tiempo, el surgimiento de los periódicos árabes trajo debates acalorados, tal como las antiguas asambleas griegas. Los cronistas escribían sobre la tierra de los antepasados e inflamaban corazones, convocando a la población a congresos de autonomía cultural. Estos encuentros recordaban a las cortes medievales, solo que sin espadas. Quien discursaba empuñaba una pluma y su convicción. Con cada edición aumentaba la circulación de ideas nacionalistas, resonando por las callejuelas de Jerusalén y Gaza. Así, la identidad palestina tomó cuerpo, fortalecida por el entrelazamiento de voces civiles y religiosas. No tardó mucho para que se formaran organizaciones políticas inspiradas en las asambleas romanas de ciudadanos libres. Jóvenes intelectuales fundaban periódicos y clubes de debate, discutiendo desde la irrigación de olivares hasta los derechos de propiedad. Simultáneamente, agricultores y artesanos comenzaron a autogestionarse, organizando cooperativas que recordaban a los gremios medievales. Esta movilización gradual unía clases y creencias, revelando una agenda común, la defensa de la tierra y de la memoria ancestral. Y en este esfuerzo singular germinó la conciencia de un pueblo. Finalmente, mientras los británicos tendían vías férreas para exportar recursos, los palestinos recorrían un camino interno de autoconocimiento. Las familias contaban historias de generaciones, reforzando lazos con paisajes sagrados y ruinas milenarias. Cada relato compartido en cerámicas de alfarería o en versos de poetas locales tejía un tapiz de pertenencia. Era como si, al recordar el pasado, se prepararan para escribir su propio futuro. Y es en este entrelazado de memorias y esperanzas que se avecina el mandato británico y la polémica Declaración Balfour. Cuando el ejército británico asumió el control tras la Primera Guerra, Palestina sintió el peso de un nuevo soberano lejano. Oficiales de uniforme, venidos del otro lado del Mediterráneo, imponían órdenes con aires de quien reparte las cartas de un juego, y la población, atónita, veía cómo sus tradiciones eran reorganizadas. Pronto llegó la famosa Declaración Balfour de 1917, prometiendo un hogar nacional para el pueblo judío, palabras que sonaron como un detonante en madrugadas de insomnio. La noticia corrió de Jerusalén a Gaza en telegramas sellados, generando expectativas y temores en igual medida. Y así, el polvo político comenzaba a asentarse sobre un suelo ansioso. En los cafés de Jerusalén,
Los debates se encendían como en las antiguas ágoras. Los eruditos discutían la letra pequeña del mandato y sus implicaciones. Algunos citaban discursos de Lloyd George, otros recordaban tratados del Congreso de Viena, trazando paralelismos que dejaban a cualquiera boquiabierto. Mientras tanto, las familias palestinas miraban sus olivos pensando en el futuro incierto, como agricultores que prevén sequías impredecibles. ¿Y ahora qué?, murmuraban los veteranos que recordaban revueltas pasadas. La tensión en el aire tejía miedos y esperanzas, en una trama difícil de deshacer. Por otro lado, los líderes sionistas se aprovechaban de la retórica británica para intensificar la inmigración y fundar kibutzim, cooperativas que recordaban a los asentamientos romanos. Con el apoyo tácito de Londres, compraban tierras y erigían escuelas hebreas, impulsados por discursos repletos de fe y pragmatismo. En contrapartida, los palestinos veían cómo sus alfarerías y olivares eran adquiridos con cheques, algo que jamás imaginaron cuando plantaron los primeros esquejes. Este contraste acentuaba el abismo entre las promesas y la realidad, incendiando voces que clamaban por justicia. A medida que la Liga de las Naciones ratificaba el mandato, la burocracia británica imponía censos, licencias y reglamentos, recordando la disciplina del Imperio Otomano. Pero ahora, sin el sistema de millets, los oficiales civiles escribían informes que detallaban cada aldea, cada antigua mezquita, en un tono casi cartográfico. Y de repente, los palestinos se dieron cuenta de que necesitaban registrarse para existir en su propio hogar ancestral. ¡Caramba, qué giro! Esta exigencia transformaba la identidad en un documento, y el documento en una moneda de poder. Hoy, al hojear archivos polvorientos o escuchar relatos de abuelos, se siente el eco de aquella era de promesas desequilibradas. La Declaración Balfour permanece como un sello histórico, una marca que definió alianzas y profundas fisuras. Este complejo legado sigue latiendo en asambleas, en negociaciones de paz y en historias contadas a la sombra de los olivos. Y mientras el mandato británico se encamina hacia su fin, el escenario queda listo para la partición que transformaría la región de una vez por todas. El 29 de noviembre de 1947, la ONU aprobó el Plan de Partición, diseñando fronteras como generales que dividen territorios tras una batalla decisiva. Los sionistas, hábiles en la diplomacia, aceptaron el diseño, vislumbrando una victoria política que solo había ocurrido en guerras antiguas, como la de Alejandro contra Darío. Por su parte, los árabes, sintiéndose traicionados, se negaron a reconocer líneas trazadas por potencias lejanas, como reyes que desprecian decretos imperiales. En aquel instante, el aire se llenó de tensión y recelos, anticipando enfrentamientos tan inevitables como las revueltas campesinas contra cobros abusivos, y así se abrió una brecha que se ensancharía hasta convertirse en guerra. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró el nacimiento del Estado de Israel, alzando una bandera que ondeaba como un estandarte de Hasidim en fiesta. Al día siguiente, ejércitos vecinos, Egipto, Siria, Líbano, Jordania e Irak, cruzaron las fronteras, evocando la furia de coaliciones antiguas unidas contra un imperio naciente. Las tácticas de asedio recordaban a las estrategias de la caballería mameluca, pero ahora con armamento moderno que relucía en los desiertos. La batalla, rápida y sangrienta, esbozó nuevos contornos en el mapa y marcó para siempre el terreno de ambos bandos, y así se desató el primer conflicto árabe-israelí. El éxodo palestino, la Nakba, esparció a más de 700.000 personas por campamentos improvisados en Cisjordania, Gaza y países vecinos, desplazados como tribus exiliadas en eras remotas. Familias enteras cargaban con sus recuerdos y escasas pertenencias, recordando a las caravanas judías que huían de las persecuciones medievales. Algunos se refugiaban en tiendas de campaña, otros encontraban amparo en ciudades que parecían murallas protectoras, pero siempre con la mirada en el pasado perdido. El clima de incertidumbre y nostalgia transformó a generaciones, echando las raíces de una diáspora forzada, y con estas cicatrices surgía un nuevo capítulo de resistencia. Mientras tanto, Israel organizaba sus fuerzas con una disciplina comparable a la de las legiones romanas, estructurando brigadas
e incorporando a voluntarios de todo el mundo. Jóvenes oficiales estudiaban tácticas de asedio y defensa, inspirados en manuales de Napoleón, aunque sin mencionar su nombre, aprendían sobre movimiento de tropas y guarniciones. Ciudades como Tel Aviv florecían con los recién llegados, construyendo infraestructuras a toda prisa, con reminiscencias de las colonias helenas erigidas tras las conquistas. Sin embargo, cada victoria territorial cargaba con el peso de vidas perdidas y aldeas abandonadas. Esta ambivalencia preparó el terreno para una ocupación duradera. Hoy, al recorrer antiguos campos de batalla y campamentos de refugiados, se siente el eco de las voces y los pasos apresurados de 1948. Las fronteras trazadas por las Naciones Unidas permanecen como cicatrices en el suelo, recordando decisiones tomadas en salones lejanos. Esta partición, tan anhelada por unos y repudiada por otros, encendió un conflicto que se extiende hasta hoy. Y en este escenario de líneas invisibles y tensiones latentes, despunta el eje de la ocupación y del conflicto persistente. A partir del 5 de junio de 1967, las fuerzas israelíes lanzaron una ofensiva relámpago, ocupando Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental en apenas 6 días, en un movimiento que recordaba la rapidez de las antiguas falanges. De inmediato, surgieron puestos de control como centinelas de hierro, restringiendo los desplazamientos y transformando las carreteras en pasillos vigilados. Esta ocupación irradiaba tensión, pues cada checkpoint simbolizaba un nudo apretado en la libertad de la vida cotidiana palestina, y así, el suelo antes abierto pasó a estar marcado por franjas y barreras. Con el paso de los años, se erigieron asentamientos en terrenos disputados, tal como fuertes construidos en colinas estratégicas por generales bizantinos. Las familias se veían rodeadas por muros invisibles de burocracia y un culto a la tierra ajena, generando desencuentros y resentimientos. Al mismo tiempo, las reglas de permiso para la construcción civil parecían edictos imperiales, autorizando o negando sueños con base en mapas y reglamentos. Esta división del espacio corroía las relaciones vecinales, antes regidas por lazos de convivencia milenaria. Con cada intifada, las calles se transformaban en campos de batalla improvisados, donde piedras, cócteles Molotov y fusiles se enfrentaban bajo miradas de aprensión. Estos levantamientos, incendiados por jóvenes convocados por la urgencia de justicia, traían a la memoria recuerdos de revueltas campesinas contra impuestos abusivos. Aunque reprimidos con una fuerza desproporcionada, sobrevivían como una llama de esperanza por la autodeterminación, y el silencio posterior al enfrentamiento cargaba con el peso de vendajes tardíos. En los tribunales internacionales, los casos sobre violaciones de derechos se debatían como en los antiguos concilios medievales, con delegados intercambiando acusaciones y defensas cifradas. Los informes llegaban a Ginebra y Nueva York, mientras los líderes buscaban una cosa u otra en los pasillos diplomáticos. A pesar de las resoluciones, la práctica en los territorios rara vez se alineaba con el discurso oficial. Esta distancia entre la ley y la realidad creaba un limbo jurídico, donde el simple acto de cruzar una calle podía convertirse en un caso complejo. Hoy, al recorrer aldeas o asentamientos, se percibe un mosaico de desaliento y resistencia cotidiana. Los niños dibujan mapas de fronteras en la arena, imitando a soldados o a granjeros expulsados, mientras los ancianos narran historias de olivos arrancados. Cada gesto, por más sencillo que sea, hace eco de la fuerza de quien no acepta renunciar a su propio suelo. Y es esta combinación de opresión y resiliencia la que moldea hasta hoy el rostro vivo del conflicto persistente. La dolorosa travesía de generaciones se refleja en los tortuosos caminos de los refugiados que marchan con escasas pertenencias como discípulos de un destino incierto. Cada paso guarda historias de aldeas abandonadas, pareciendo caravanas bíblicas en pleno éxodo, pero llevando en su equipaje los recuerdos de hogares y rostros dejados atrás. Es en este compás de nostalgia donde se afianza la identidad palestina, tejida por voces que se niegan al olvido. Mientras algunos buscan levantar refugios precarios, otros preservan canciones antiguas en reuniones cerradas. Y así, la resistencia se alimenta de recuerdos y de un sueño común. En el corazón de esta resistencia surgen redes de solidaridad
que recuerdan a las hermandades medievales, donde los vecinos se protegían mutuamente en tiempos sombríos. Mujeres y hombres unen esfuerzos en cocinas comunitarias, repartiendo pan e historias de antepasados cananeos. Jóvenes artesanos reviven técnicas de alfarería, tallando vasijas que narran la saga del exilio en trazos de arcilla. Estos gestos simbolizan la negativa a ceder a la desesperación, echando raíces incluso sobre un suelo inestable. Y cada pequeño taller se convierte en el escenario de un acto heroico cotidiano. Mientras tanto, imanes y rabinos dialogan en mezquitas y sinagogas improvisadas, cultivando la esperanza a través de sermones y cánticos. Este encuentro interconfesional, tan raro como las alianzas en las antiguas cortes bizantinas, muestra que la fe puede servir de pilar en la reconstrucción del espíritu. Las lecturas de versos sagrados resuenan en arameo y árabe, creando puentes invisibles entre comunidades desgarradas. En este espacio sagrado, las heridas ancestrales encuentran un bálsamo de entendimiento, y con cada oración renace la convicción de que el futuro aún puede florecer. En los campos de refugiados, profesores voluntarios reconstruyen escuelas de cartón, guardianas de un saber que resiste a la precariedad. Los alumnos aprenden la historia de figuras como Saladino y Herodes, encontrando en las narrativas antiguas la inspiración para enfrentar el presente. Esta educación improvisada ejerce un papel crucial: revigorizar la autoestima y encender la llama de un orgullo colectivo. Al abrir libros amarillentos, los jóvenes se ven como parte de un linaje milenario, no como meras cifras en las estadísticas. Y con cada lección se fortalece la alianza con el propio pasado. Hoy, la historia de exilio, identidad y resistencia pulsa en cada mirada decidida y en cada gesto de cuidado mutuo, recordando que la lucha no es solo geográfica, sino también interna. Es como si cada corazón llevara una antorcha encendida, iluminando el camino de regreso a la dignidad. Esta llama, alimentada por relatos ancestrales y sueños de justicia, sella la narrativa de un pueblo que se niega a ser borrado. Y es exactamente esta llama la que prepara el terreno para la introducción final del guión. Ahora que hemos recorrido juntos los caminos sagrados y las cicatrices dejadas por imperios, cruzadas, mandatos y ocupaciones, queda claro cómo cada capítulo de esta historia ha moldeado no solo la tierra, sino también el alma de quienes la habitan. Al comprender la tensión entre fe y poder, la fuerza de la resistencia y el valor de la memoria colectiva, obtienes herramientas para cuestionar las narrativas superficiales y ver más allá de los titulares. En el canal hay otras historias tan grandiosas como esta, repletas de conflictos, descubrimientos y misterios que han moldeado todo lo que somos hoy. Si este video te ha aportado nuevas perspectivas sobre la lucha por la identidad y la justicia, no dejes que este conocimiento se disperse. Suscríbete al canal para seguir nuestras inmersiones en historias que desafían el sentido común. Dale me gusta a este video para demostrar que la verdad tiene valor. Compártelo con quien necesite entender cómo el pasado puede iluminar nuestro presente e inspirar un futuro más empático. Tu voz cuenta tanto como estas piedras milenarias. Deja tu comentario. Cuenta qué descubrimiento te ha impactado más e invita a tus amigos a unirse a este viaje de aprendizaje. Así, juntos, mantendremos viva la llama de la reflexión y construiremos una comunidad comprometida con la verdad y la transformación. Hasta el próximo video.